Ahí, ahora sí. Bueno, y un poco el encuentro de hoy también tiene que ver con que vamos a conversar sobre si es posible el acompañamiento terapéutico desde la virtualidad. Eh, Nosotros, y ustedes lo saben muy bien, desde el 2019 que surgió el tema de la pandemia, ¿no? A nivel mundial, nos llevó a tener que adecuar nuestras prácticas, nos llevó a modificar la forma en que veníamos funcionando en nuestra vida, cada uno desde su lugar, con las actividades que venía desarrollando y demás, en la forma también de vincularnos con los otros. Eso nos llevó, bueno, a tener que repensar, a buscar otras estrategias para poder hacer lazo con los otros. De hecho, una de las cuestiones que hemos hablado la vez pasada es que nosotros teníamos previsto una práctica que tenía que ver con otra lógica, y bueno, eso ante este contexto que todavía hoy en día continuamos, ¿no? Lamentablemente, ante este contexto sanitario, nos lleva a tener a ser creativos y adecuar, digamos, por lo menos en nuestro caso, tuvimos que adecuar la práctica a la virtualidad, que a partir de eso es que estamos teniendo como este tipo de experiencia, que intentaremos que sea lo más práctico posible, dentro de las posibilidades. Eh, y de alguna forma este contexto también nos ha llevado a tener bueno, que repensar y adecuarnos a cómo poder encontrarnos con los otros y poder llevar adelante los acompañamientos terapéuticos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay algo acá que tiene que ver con la mediatización de los dispositivos, ¿no? De la tecnología, el uso de la tecnología, el estar frente a una computadora o un celular, que es lo que nos ha permitido de alguna forma poder conectarnos con otros, eh, y dentro de esa lógica poder pensar el acompañamiento. Nos parecía como interesante poder conversar con esto, conversarlo con personas que ya vienen también trabajando con este recorrido y que tuvieron que también adecuarse. Y es así que, bueno, invitamos a Luciano Limone, que está acá acompañándonos hoy, eh, que él es coordinador de acompañamientos terapéuticos en la Fundación Abrazo de Gol, y también en COVIR. COVIR, ay, o ya, no, en IBAR, perdón, hice mezclé el COVID con IBAR, IBAR que es un centro, bueno, sí, también un centro terapéutico donde ahí llevan adelante acompañamientos terapéuticos. De todas formas, ahora Luciano seguramente lo va a presentar mejor, el trabajo que hacen desde ahí, desde IBAR. El año pasado tuvimos el gusto de llevar adelante un ciclo de conversaciones sobre salud mental, y también ahí Luciano estuvo súper predispuesto, y pudimos hacer un encuentro donde conversamos también sobre la práctica de la T, y también algo de esto se había hablado, ¿no? Pero en otro momento era ya, sobre el tema de la pandemia y cómo eso eh, afectó las formas de trabajar con los pacientes acompañados. Eso después se los vamos a compartir también, está en YouTube, pero se lo vamos a compartir en la plataforma. Así que bueno, nos parecía interesante como esto, hacer como un conversatorio, poder hablar con él, que nos cuente un poco la experiencia que viene teniendo, podamos pensar estas nuevas modalidades, también que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran y que podamos reflexionar y construir este espacio colectivamente para poder pensar ahí el rol de la T, digamos, con estas especificidades. Así que bueno, sin más presentación, Luciano, te doy la palabra por si querés comenzar presentándote, contando un poquito qué es lo que hacen desde el centro, que de hecho ahí iba a ser uno de los espacios donde iban a rotar los practicantes, ¿no? Antes del COVID, pero bueno, esto es lo más cercano que tenemos ahora a la práctica, que es tenerte a vos acá hoy. Bueno, buen día para todos, para todas. Bueno, gracias Gaby y María Inés. Mi nombre es Luciano Limone, soy psicólogo y pertenezco a dos instituciones relacionadas a la salud y puntualmente a la salud mental, que son la ONG Abrazo de Gol, que es esta institución donde hacemos deporte para chicos, chicas y jóvenes adolescentes con discapacidad intelectual. Esta ONG es donde teníamos pensado con Gabriela hacer las prácticas.
Y después la otra institución, posiblemente de la que más hablemos en relación a la práctica del acompañamiento terapéutico, es el Centro Terapéutico IBAR, donde dirijo el área de acompañamientos terapéuticos. Y bueno, ahí es una estructura. Hoy iba a participar una de las coordinadoras también. Nosotros tenemos, bueno, dirijo el área de acompañamientos terapéuticos y tenemos 3 coordinadores. Tenemos a Silvana Peirú, que es trabajadora social y que coordina los acompañamientos de adultos y adultos mayores. Después tenemos a Ezequiel Abaca, que es psicólogo y que coordina los acompañamientos de jóvenes adultos y adultos. Y Agustina Santos, que es estimuladora temprana y psicomotricista, que coordina los acompañamientos infanto-juveniles. A su vez, los 3 son acompañantes terapéuticos. O sea, ellos comenzaron trabajando conmigo en el área de acompañamientos terapéuticos como acompañantes y bueno, mostrando ciertas capacidades digamos, de coordinación y de articulación entre obras sociales, familias y pacientes. Bueno, a medida que la estructura de la institución fue creciendo, se sumaron a la coordinación y hoy en día estamos funcionando de esa manera, con esa estructura. Les decía que posiblemente lo de las prácticas lo teníamos pensado para la ONG, más que nada porque en la empresa nosotros no podemos brindar prestaciones con alguien que no esté habilitado legalmente por las obras sociales. Por eso las prácticas se harían en la fundación, porque bueno, porque es otro espacio, no es un espacio estrictamente terapéutico, sino que es un espacio recreativo, donde lo terapéutico se pone en juego, pero como más disfrazado, ¿no? Porque de hecho la intención de la fundación es la transmisión de habilidades sociales a partir del deporte. Pero bueno, es a partir del deporte. Entonces, los acompañantes terapéuticos o los estudiantes de acompañantes terapéuticos que vienen a participar de la fundación empiezan a empaparse también en el conocimiento del sujeto, del ser humano, en este caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, y principalmente, digamos, trastornos del desarrollo, trastornos del espectro autista. Así que bueno, eso es un poquito en lo que estoy metido hoy en día. Bueno, como ven, Luciano tiene como mucha experiencia de recorrido, y me parece de ahí, partiendo desde lo que vos decías de lo que sucede en Fundación Abrazo de Gol, ¿no? Cómo trabajar lo terapéutico, pero de manera disfrazada, entre comillas, tomo ese significante, ¿no? Porque hay algo acá donde a través de distintas actividades que ustedes proponen, poder trabajar, digamos, ahí lo terapéutico, y en ese sentido es un punto de conexión con el acompañante terapéutico, cuando a través de determinadas actividades que se van generando en el encuentro con el paciente, se van trabajando terapéuticamente algunas cosas, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado cuando yo he sido acompañante, de acompañar a algún paciente a hacer actividades recreativas, y quizás era ir al cine, ir a tomar un café, eh, ir a caminar, ¿no? Y claro, entonces uno desde afuera dice, bueno, ¿qué el trabajo es ir a tomar un café con el paciente, ¿no? Y tras esa actividad en sí misma, encierra todo un trabajo terapéutico, que quizás tiene que ver con la socialización, con generar el lazo con el otro para habilitar un espacio que tenga que ver con lo recreativo, con lo lúdico, con que esa persona pueda poder eh, llevar adelante actividades que lo convoquen desde otro lugar y no desde lugares tan rígidos como puede ser, no sé, un espacio o una internación o un espacio donde tenga que estar como respondiendo a las demandas familiares en la casa, por ejemplo. Entonces, desde actividades que quizás no son estrictamente a priori terapéuticas, no dejan de serlo, o incluso el acompañamiento terapéutico en un traslado, ¿no? Uno puede decir, bueno, a mí me están contratando para acompañar a un paciente a que vaya al médico, y entonces lo estoy acompañando en el colectivo a ir y venir. Uno puede decir, bueno, ¿es eso? Bueno, no, tras eso tiene que ver con que uno ahí funciona como apoyo, como soporte, para que esa persona pueda empezar después gradualmente a obtener autonomía y pueda llevar adelante esa actividad. Entonces me parece Sí, que sí.
Te No, escucho. perdón, No, 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 sí. no presencié la charla del otro día que me habías comentado un poquito y que, bueno, hablabas con los participantes, pero me comentabas un poco sobre la narrativa, ¿no? Entonces yo pensaba sobre sobre la metáfora y sobre, principalmente hay una palabra que a mí me gusta mucho últimamente que es la creatividad. Y, Sí. y me parece que es un rasgo fundamental para la práctica del acompañamiento. Eh, y, digamos, eso ya depende de cada uno, ¿no? Digamos, hay técnicas como para desarrollar o ayudar a desarrollar la creatividad de cada profesional, pero me parece que esa es una bandera que deberían, viste, agarrar fuerte y empezar a aportarla, porque yo a veces pienso y a veces hablo con los chicos, con mis coordinadores, a veces hay acompañamientos, bueno, de 24 horas o de 12 horas, y yo les digo, ¿y qué hacen? ¿Viste? O sea, yo hablo muy en llano, ¿eh? ¿Viste? Entonces, ¿qué hace tanto tiempo? Y bueno, entonces ahí es donde entra a jugar la creatividad. Porque también se corre el riesgo de que, viste, después empiecen, que más allá de que son miradas de otros, entren otras miradas más prejuiciosas que decir, este está calentando la silla, esta está mirándolo solamente y jugando con el celular, o se lleva un libro para estudiar. Y bueno, ahí es donde, para mi gusto, empieza como si alguien no hace, no es que hacer necesariamente tenga que ser algo súper activo, pero digamos que si no pone en juego algo del orden de la creatividad para que desde su rol de acompañamiento terapéutico tenga cierto fruto terapéutico, se corre el riesgo de empezar a confundirlo con lo que antiguamente era un cuidador y que era simplemente alguien que estaba ahí, como si fuese hoy un tipo de estos, que ya ni siquiera hay los de seguridad en los edificios, viste que ahora ponen una máquina con alguien que está en un video. Sí, Entonces, sí, que es un como sí ahí. Sí. claro, tal cual, ¿viste? Entonces, y me parece una pena porque realmente es muy diferente el rol. Es muy diferente el rol. Entonces, a mí me parece que hay que rescatar eso, de la creatividad. Y lo pensaba en función de lo que comentaste sobre la narrativa, porque me parece que la narrativa, las artes, el deporte, son herramientas para desarrollar la creatividad y que tengan efectos terapéuticos. Y eso, bueno, después cada uno encuentra lo propio. Yo si voy por el lado del arte, por ejemplo, no puedo hacer nada, soy un desastre. Eh, pero bueno, sí me gustan mucho los deportes, por ejemplo. Entonces, seguramente cada acompañante encontrará, digamos, la herramienta con la que más cómodo se sienta para desarrollarlo. Está buenísimo lo que mencionabas, porque de hecho a partir de la presentación de Luciana de la vez pasada, utilizando el recurso narrativo, ahí Dylan, que está por acá escuchando, traía esto, o a él le resonaba algo en relación al arte. Y de ahí Luciana retomó eso del arte, que tiene que ver con esto y que un poco después también reflexionábamos sobre esto, ¿no? Como el trabajo del arte es también un arte en ese sentido, ¿no? El arte de Claro que sí. poder trabajar con la singularidad de lo que va surgiendo ahí, ¿no? Construyendo con el otro. eh, y en ese sentido me parece que está bueno que vos lo traigas también desde el lugar, mencionando esto de la creatividad, porque es cierto que es verdad, uno está un montón de horas, cada caso es individual, y uno se hace de los recursos con los que tiene ahí como para poder favorecer y también como dar apertura a algo del deseo del otro. Siempre nosotros en el módulo teórico, no sé si ustedes recuerdan, que siempre mencionamos esto, que una de las cuestiones principales para poder generar lazo ahí, para que el acompañante tiene que ver con poder pescar algo del deseo o algo de lo que convoque al otro. Y partiendo de ahí es que uno va armando el vínculo, ¿no? Porque si uno va desde, como acompañante, a un encuentro con el otro, a decirle, bueno, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o vamos a pintar, y quizás la persona, ¿no? Uno puede ir con ciertas propuestas, pero sabemos que por ahí quizás no engancha. Entonces estar como muy atentos a eso, estar disponibles a poder recepcionar y poder escuchar e identificar qué es lo que convoca al otro. Y a veces puede ser la lectura, a veces puede ser un juego,
sobre todo con les niñes y les adolescentes, ¿no? Que están quizás más conectados con la tecnología y quizás el recurso es ese, y quizás para Los adultos mayores, ¿eh? los adultos mayores. Ahí también juega mucho el juego, más que nada por el, digamos, por el desarrollo cognitivo, ¿viste? Exactamente, bueno, eso, o la lectura de un libro. Entonces, y ahí en ese punto está bueno porque sucede esto, que quizás uno está ahí en el acompañamiento con un adulto leyendo un libro, y para el que está afuera o para el familiar dice, bueno, ¿qué hace el acompañante? O bueno, ¿qué viene a leer un libro? ¿No? Entonces, me parece que siempre ahí la cuestión va a tener que ver con nosotros en ponerle un sentido a eso que estamos haciendo, a la actividad con el otro, ¿no? Que tiene que ver con un sentido terapéutico, y esa es la diferencia del hacer de la T, digamos. El poder pensar ahí, bueno, ¿para qué estamos leyendo un libro? O sea, me parece que para ahí, esa pregunta siempre hay que hacerla. Bueno, ¿para qué leer un libro? Eh, ¿Para qué conectarme un ratito con el otro a jugar con los jueguitos? Quizás la respuesta tenga que ver con que, bueno, eso me está permitiendo generar un vínculo, poder, esa persona pueda empezar a abrir un espacio después a partir de compartir esa actividad, que quizás para el que está desde afuera lo ve y dice, bueno, no, es cualquiera. Eh, y así nos puede pasar con muchas otras cosas, ¿no? Esto que les decía, lo del cafecito. A mí un poco me gastaban cuando yo quizás le compartía con algún colega en aquel momento, bueno, no, voy a hacer un acompañamiento, y bueno, ¿qué hiciste? Bueno, fuimos a tomar un café. Y era como, bueno, para tomar un café, sí, bueno, tiene que ver con la socialización, ¿no? Con todas estas otras cosas, digamos. Me parece que mientras nosotros partamos de la pregunta, ¿para qué? Y que esté fundamentado esto desde un lugar que haga anclaje en lo terapéutico, que tengan que ver con el objetivo terapéutico, me parece que desde ahí súper va. De hecho, me acuerdo, mi primer acompañamiento terapéutico fue con un paciente que fue cuando yo me estaba formando como AT, les comparto esto porque fue como algo de las primeras experiencias, ¿no? Yo me estaba formando como AT y me habían asignado un paciente en el hospital, en el Alvear. El Alvear es un hospital monovalente. Ahí estoy admitiendo. Ahora, Miriam, retomo tu... Ah, bueno, ahí Miriam hizo una consulta, ahora respondemos. Y bueno, recuerdo que en aquel entonces era un joven que tenía 21 años, yo en ese momento era jovencita, bueno, y fui ahí al acompañamiento, al encuentro, ¿no? En un espacio que para mí era como, bueno, ¿qué hago acá, no? Y me acuerdo que el paciente, yo llegué y no me hablaba, no me registraba, no quería saber nada, o sea, porque eso fue una indicación del equipo donde decía, bueno, tenés que tener un acompañante terapéutico, pero la persona no lo había pedido como tal. Y eso es una de las cuestiones que también nos encontramos muchas veces, ¿no? Que a veces el pedido viene de la familia, y el paciente quizás no quiere saber nada con un acompañante. Entonces ahí ya tenemos un primer trabajo a construir, ¿no? Cómo generar ahí un lazo con alguien que no quiere saber nada con uno, que es lógico, ¿no? Porque imagínense que uno está en su casa y de repente viene alguien nuevo, alguien externo, que de repente empieza ahí a querer, no sé, generar un vínculo o algo. Y me acuerdo que en esa experiencia, claro, era totalmente angustiante para mí, porque uno se angustia en estas cosas, ¿no? Cuando uno trabaja en estas cosas. Y me acuerdo que el primer encuentro era como, bueno, no me habla. Y estuve media hora así sentada y yo le sacaba temas de conversación y no me respondía nada. Y después, bueno, lo supervisé, eso, y me decía, no, tiempo, paciencia, me decían, tenés que esperar, estate ahí, no esperes que te hable el primer día, nada, tranquila. Bueno, entonces ya iba un poquito más preparada al siguiente encuentro, como, bueno, voy, escucho, estoy ahí, a ver, propongo, digo algo, y si no, bueno, me quedo ahí. Ya algo de la presencia del cuerpo ya armaba algo ahí también, que tiene que ver con esta disposición que hablábamos la vez pasada, y recuerdo que bueno, que un día ese paciente me hizo una pregunta, y ahí de a poquito capté eso, y ahí le entré por el lado del arte porque le gustaba la música, entonces dije, le gusta la música y la guitarra, listo, ya está, y desde ahí empecé a construir, bueno, ¿te gusta la guitarra? Bueno, voy a traer una guitarra, yo tenía de casualidad una guitarra, y me acuerdo que había llevado una guitarra, y fue como de a poco, bueno, ¿me enseñás a tocar tal tema? O de algo que él sabía, ¿no? Yo algo sabía, pero era como, bueno, yo mostrarme en un lugar de no saber, y bueno, enseñame a ver si tenés ganas, y bueno, y como que desde ahí, desde la música, empezamos a armar un vínculo.
terapéutico, ¿no? Y a través de ahí fue que permitió después poder salir por fuera del hospital, que esa persona no salía a ningún lado, poder, empezamos a conectarnos a través de la fotografía, algo de la imagen del cuerpo que se empezó a armar desde ahí también, y entonces era salir y los paseos era incorporar la cámara y sacar algunas fotos, y bueno, desde a poco ahí él pudo empezar a hablar de las cosas que le habían pasado previo a su internación, eh, empezó a armar lazo y empezó a hablar, ¿no? Cosa que había estado como un periodo así de mutismo, hasta que finalmente, bueno, le dieron el alta, y en el momento del alta, unos días antes, bueno, yo fui preparando todo eso, porque siempre se recomienda, ¿no? Esto de anticipar esos procesos, pues son procesos. Entonces, desde un mes antes empezamos a trabajar en eso, de ese cierre, de la despedida, y bueno, y todo lo que tenía que ver con las fotos que habíamos sacado, las imprimimos, las pusimos en un cuaderno, y esa persona, bueno, desde ahí poder historizar lo que había sido todo ese proceso, y bueno, y poder hacer como una elaboración de todo ese momento desde ese lugar, ¿no? Y en ese sentido, traigo esta experiencia porque hubo algo ahí de la creatividad que surgió, que quizás, bueno, fue con ese paciente funcionó algo de eso, pero tuvo que ver también con poder captar algo del deseo o el interés del otro, ¿no? Eh, y un poco me parece que tiene que ver con esta lógica, que es la que vos también traes, Luciano, ¿no? Respecto a esto de la creatividad, de poder oficiar ahí algo o propiciar algo de esto, ¿no? Y en ese sentido de la creatividad también creo que nos lleva a esto otro. Ah, ahí Celia está levantando la mano. Perdón, Celia, no te había visto porque, a ver, ¿Querés comentar algo, Celia? No, no, perdón también a ustedes porque hoy todavía no encendí la cámara porque como estoy cargándola, cargando el celular, la tengo invertida, entonces no, van a ver la pared. Y pedir un poco de disculpa por eso. Y bueno, yo entré a la página y chusmeé un poquito. Y hay un taller de cocina también en la ONG Abrazo de Gol. Y eso también es genial, ¿no? Porque si a Ah, mí, sí. escuchando a Luciano, o sea, a mí también me re gusta el deporte, digo, uy, qué lindo, bueno, enganchar por ahí, poner el cuerpo, ¿no? Lo corporal es tan fundamental. Y después, bueno, dije, voy a chusmear un poco de qué se trata, porque no sabía si era un centro de día o qué sé yo, y veo que también tiene un taller de cocina, ¿es verdad? Y eso es Sí, genial también, sí, ¿no? sí, la realidad es que no está funcionando. Ah, ah, No está funcionando, bueno, por cuestiones obvias. Hay un montón de Claro. restricciones para los espacios cerrados que nos lo impiden. De hecho, ujú. la fundación a duras penas subsistió. Así que, bueno, yo creo que ya nos pasó la ola, así que ahora debería venir un tiempito de calma. Pero el lugar es como un centro de día, ¿funciona? No, no entiendo No, bien. no, o sea, es una institución, o sea, es un espacio, es un lugar, no, no. La ONG traten de pensarlo como algo que no es estrictamente terapéutico, es decir, no es un centro de día, no es un hospital de día, no es un centro de Ajá. rehabilitación, no es un set, no es un nada, es una institución, es como si fuera, en algún momento nosotros lo pensábamos así, pero después dejamos de decirlo, se los digo ahora, pero digamos, como para que no, para que conozcan la trastienda, digamos, pero nosotros pensamos armar un club para personas con discapacidad. Eh, ¿Por qué digo que dejamos de decirlo? Porque, nada, no, estábamos excluyendo de alguna manera también. Entonces, pero digamos, es un club, o sea, si vos vas, obviamente que no es lo mismo, pero si vas a Ferro, bueno, Ferro ofrece un montón de cosas. Bueno, y la idea es que Abrazo de Gol eventualmente también lo pueda hacer. Lo hicimos y bueno, después empezó la pandemia. Así que está dirigido a personas con discapacidad, pero la realidad es que también participan, no sé, amigos, amigas, familiares bueno, que no tienen discapacidad, pero el público en general al que está apuntado es a personas con discapacidad. Pero bueno, la cuestión de los talleres de cocina, por ejemplo, hoy nos están dando. Estamos proyectando en septiembre ya retomar algunas cosas más presenciales en la sede, ¿no? En lo que vos habrás visto, que es en San Martín 2288, San Martín y Juan B. Justo, que es nuestra sede. Y,
Hoy estamos funcionando, de hecho, ahora en un ratito arranca, ¿qué hora es? Sí, a las 11 arranca un espacio deportivo que se hace en Parque Los Andes, que es de 11 a 1, pero bueno, porque se hace al aire libre. Porque bueno, la realidad también es que más allá de que las restricciones nos lo impedían, también ha habido mucho temor de parte de las familias a llevar a los chicos y a las chicas a espacios cerrados. Entonces, que lo pudiésemos hacer al aire libre les daba más tranquilidad. Pero sí, ya esperemos que en septiembre, está proyectado empezar 2 grupos nuevos en septiembre ya en la sede. Acá pregunta Rosa si es como un lugar de recreación. Sí, sí, es eso. Es un lugar de recreación, es un espacio donde, donde darles un sentido de pertenencia, es lo que antiguamente, sin llegar a ser ferro, digamos, era un club social y deportivo, digamos. Eh, de hecho existen todavía en algunos barrios, ¿viste? Uno va y está el Club Social y Deportivo Villa Mitre, que no compite en la Liga de AFA, o sea, pero compite, no sé, en la Liga de la Vida, digamos, y está buenísimo, generan pertenencia en sus vecinos y generan amistades, relaciones sociales, habilidades sociales. Entonces, la idea es que Abrazo de Gol sea eso. Lo es muy chiquitito, pero bueno, ahora hay que, apostando a que que lo peor haya pasado, hay que hacerlo crecer. Sí, me parece que el sentido también tiene que ver con esto, ¿no? Con los espacios, a través del deporte poder trabajar muchas cuestiones ahí que se van poniendo en juego en la subjetividad de cada persona que asiste, ¿no? Y desde ahí es donde pensar lo terapéutico, ¿no? Del deporte o incluso de las actividades de cocina, ¿no? Siguiendo en esta lógica que pensábamos las actividades del acompañamiento terapéutico, ¿no? Y en ese sentido este tipo de espacios me parece que apunta a eso también, como que el objetivo en común sea encontrarse para poder hacer una actividad donde no pone el foco quizás en lo que le pueda, a ver, la problemática, ¿no? Que pueda tener la persona, sino poder centrarse en la actividad, en lo que va surgiendo desde ahí, y a partir de eso poder hacer algunas intervenciones o construir distintos espacios, ¿no? Singulares con cada uno. Me parece que sigue más por esa lógica el trabajo que hacen desde ahí, ¿no? Luciano, cualquier cosa corregime, pero entiendo que va por ese lado. Sí, sí, totalmente. A ver, ustedes deben conocer bien que específicamente con la población de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, están en general sobrepasados de terapias. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Capaz que van. Bueno, ahora en el último tiempo más difícil ha sido por la presencialidad y la virtualidad, pero 5 o 6 horas un set, 4 horas un set, después salen y tienen 2 sesiones de psicología por semana, más 4 de fono, más 3 de TO, más 2 de psicopedagoga. Pibes, viste, a veces Sí. vos decís, ¿cómo? Tiene 48 horas el día de este pibe. Entonces, claro, o sea, le faltan espacios donde, bueno, puedan ser ellos, con sus dificultades, con sus déficits, como todos los tenemos, ya te digo, a mí me llegás a dar una partitura, Gaby, o sea, alguien podría decir que yo soy discapacitado artístico, ¿no? Tranquilamente, y no estaría mal, quiero decir, tengo un déficit en la cuestión del arte. Sí, me sumo también como, es súper importante como que ahí trabajan mucho lo social, ¿no? Al ser grupal, porque por ahí en las terapias son individuales, es trabajar todos ellos y se terminan perdiendo todo lo social, digamos, la importancia de un taller o estas cuestiones, más toda la carga que tienen por, digamos, tener una discapacidad, ¿no? Y encima eso, así que desde ese lado es buenísimo que puedan tener ese espacio. Sí, pero además también es para las familias, digamos, no es un lugar, no es un depósito, digamos, tampoco. Claro. Es un espacio donde las familias participan, participan en actividades o participan viniendo, quedándose, se traen el mate o se hace Sí. café o lo que sea y participan hay familias que están más duchas, por ejemplo, en todo lo que es la burocracia, ¿no? De las obras sociales y las
ahí veo, Alejandra, termino esta frasecita, y donde tienen que lidiar con las autorizaciones de prácticas y demás, y donde las obras sociales están mucho más duchas como para ganarles, bueno, entonces hay familias que la tienen bien clara y otras que recién están comenzando, entonces eso genera una red de contención, de apoyo, de información, de capacitación, de contactos, que no es buscado, pero se da, y una vez que empezás a ver que esas cosas se dan, las fomentás. Pero esto a mí me parece que lo linkeo con lo que decía Gabriela, digamos. Yo creo que en casi todo lo que tiene que ver con la salud, o mejor dicho, con la salud integral, o cierta concepción integral u holística de la salud, digo, exceptuando alguna cosa medio específica de la práctica médica occidental, si se quiere, es un arte. Es un arte. Todo lo que hacemos nosotros es un arte, en el sentido de que no hay un protocolo estricto en donde ya, bueno, el pibe hizo esto, bueno, ahora hago esto. Sí, hay determinadas metodologías que te ayudan, pero después es cómo cada uno lo encarna y cómo cada uno lo lleva adelante. Nosotros, bueno, Gaby, al igual que yo, somos psicólogos clínicos, digamos, entonces bien sabemos que desde el psicoanálisis es una práctica, no se habla, digamos, de una ciencia estrictamente, se habla de una praxis, es una cuestión más artesana. Tenemos un bagaje teórico que nos permite leer una situación de determinada manera, con nuestro lenguaje, con nuestro idioma, pero nada, no le hablamos, no repetimos un librito con cada paciente, tratamos de conseguir o buscar un efecto, mejor dicho, en cada paciente desde algo muy artesanal. Y lo mismo me parece que debiera pasar en todo sentido, en el arte de ayudar, de apoyar, de curar. Esto es como, viste, a mí me gusta mucho el deporte, el fútbol, y es como cuando un técnico de fútbol dice, bueno, muchachos, o sea, tenemos la defensa, el mediocampo y la delantera. Bueno, hasta un poquito más del mediocampo saben lo que tienen que hacer y traten de no correrse mucho el libreto, que sería como una suerte de apoyo de la teoría, y después los de arriba hagan lo que quieran, digamos, diviértanse, que son más privilegiados si se quiere. Entonces, y esa es la parte en donde se hace la diferencia, ¿no? Digamos, siempre, por supuesto, hay que tener una teoría, hay que estudiar, hay que formarse y tratar de apoyarse en los constructos que ya han demostrado ser eficaces. Pero después siempre hay un espacio para lo particular, si no además se torna aburrido, digamos, si con todos los pacientes fuésemos con un librito y decir, bueno, ahora voy a hacer esto, sería aburrido, para eso hay que ser ingeniero. Y totalmente, y también creo que es como un sello propio que cada uno le pone como a T, ¿no? De, bueno, voy a pensar tal intervención porque vi que le gusta esto. Si no te quedás como, no sé, a mí me suele pasar a veces en encuentros que estoy, como comentaba Gaby, por ahí acompañando a una paciente al médico y estoy como, estoy acompañándola nada más en el colectivo, sentada. Y después digo, no, estoy acá poniendo el cuerpo a su escucha, a lo que le pasa, y bueno, y pensando en que el otro encuentro que va a ser en su casa, ¿qué es lo que vamos a hacer, digamos, viste? Pero pasan estas cosas de decir, y bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y estoy haciendo algo? No, viste, como decía Gaby, esto también de que se ve de la familia de afuera, que piensan que estás como tomando un cafecito, pero también por dentro uno va pensando otras cosas, digamos. Me pasó a mí mucho también con ingresar con la música, decirle un día, ¿te gusta la música? Le digo, sí, claro, esta paciente es de muy bajos recursos en general, no tiene acceso a un dispositivo, no tiene celular, entonces, bueno, le digo, la próxima voy a cargar para tener datos móviles y escuchamos música, y bueno, escuchar música y de repente que sea un encuentro no sé, de ponernos a hablar de la historia de rock nacional, porque le encantaba el rock nacional y de bandas, y fue como, wow, y yo no podía creer un encuentro de 2 horas escuchando música y ella re contenta, y bueno, uno va, ¿no? Viendo, buscando, y está buenísimo eso. Sí, sí.
Ale, ya te dejo, ya te doy la palabra, pero quería mencionar algo de lo que, bueno, trae Luciano y María Inés, que es un poco, hay algo de la incertidumbre, digamos, ¿no? Y del trabajo artesanal que tiene que ver, si bien es cierto que uno parte de determinada teoría, de determinados conocimientos y constructos que hacen a las prácticas, ¿no? Pero hay algo siempre que se escapa ahí. Y en ese sentido me pareció genial el ejemplo que él trae del deporte y del partido, y me acordaba lo que dice Lacan en una cita respecto al ajedrez, ¿no? A la partida de ajedrez. Uno cuando va a jugar al ajedrez, uno sabe cuándo empieza el partido, y al final uno sabe que termina con el jaque mate, pero en el medio no sabe uno lo que va a pasar, hay 8.000 jugadas, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver si nosotros lo traspolamos y pensamos este ejemplo en el acompañamiento terapéutico o cuando trabajamos con un paciente, bueno, el campo de la salud mental o desde el lugar donde uno esté trabajando, hay algo ahí que eso que sucede en el medio tiene que ver con la singularidad, ¿no? Y en esto de la creatividad tiene que ver justamente con eso, poder pensar intervenciones que son singulares, ¿no? En ese sentido está ahí, me parece, pensar la creatividad, que es lo que hizo María Inés, ¿no? De recuperar algo ahí de esta persona, la enganchó a través de la música y a través del rock nacional, y de ahí pudieron armar algo. Y me parece que tiene que ver con eso, poder pensarlo en esa lógica, ¿no? Esto de poder pensar el arte, la creatividad, ¿no? Ese trabajo artesanal, sería como un trabajo artesanal que uno va haciendo ahí, ¿no? Con cada sujeto, ¿no? Con el cual uno va trabajando, ¿no? Y junto a ese sujeto. Ahí, Ale, vos habías levantado la mano. Sí, quería compartir una experiencia. Cuando escuchaba me acordaba, y de hecho acá tengo el volante que repartíamos. Hace ya como 14 años atrás, 15, vivía con una amiga psicóloga y se nos ocurrió, en realidad se me ocurrió a mí desde la observación de amigos míos que los domingos se ponían tristes. Entonces yo le digo, che, Pau, ¿por qué no hacemos un taller en casa de encuentros a la tarde, tomar mate, jugar, hacemos volantes, qué sé yo quería hacer algo en mi casa? Bueno, lo armamos, ella tenía la parte, digamos, teórica, si bien obviamente era una excelente psicóloga, y a mí se me ocurrían todas las locuras, pues vivo, bueno, pero toda esa incertidumbre que surgía del día, empezamos a armar los talleres de juego, le pusimos nombre, yo ponía un cartel en el jardín, y era un lugar de encuentro. Terminó siendo un lugar de juegos, compartíamos mate, pusimos un horario, se extendía porque la gente se me quedaba en la casa tomando mate, y esa necesidad, sobre todo de adultos, de jugar, de reírse, de bailar, hacíamos danzas circulares, meditación, pero también surgía que quizás un día te caían una vez 15 personas, y yo sacando muebles, cada vez sacaba más muebles del living, o dos. Entonces se armaba en base a lo que pasaba. Después nosotros seguimos un calendario maya, movíamos esa energía en base al calendario, jugábamos con eso, pero todo el tiempo era, si bien poníamos más o menos un encuadre, después era a ver el que venía. Y nos pasó de que nos consultaran para venir alguna persona con una situación, alguna discapacidad, puede ir, o que nos digan, estoy haciendo terapia y la verdad que voy re bien. Esa necesidad de contacto, de alegría, de verse con la meditación, de crear, de inventar. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, que a veces digo, ay, qué ganas de volver a hacerlo. Acá tengo el volantito que lo repartíamos mano a mano, porque en realidad Exploralma le habíamos puesto. Y fue así, cada domingo nos encontrábamos con situaciones distintas y ahí era la creatividad. Y bueno, a ver, o a veces nos pasó una vez que no vino nadie, que llovía una sola persona. Y fue una charla hermosa. Así que cuando escuchaba, digo, en este momento así de pandemia y todo lo que pasó, de que tuvimos que cada uno quedarnos guardados y de eso, de separación, que si bien si podemos aprovechar esta herramienta, que lo que nos pasó el sábado, de eso que nos hizo sentir esa expansión con la lectura de la licenciada, queda todavía eso por recuperar. De hecho, se sabe que los trastornos que está dejando, con todo lo que nos vamos a encontrar tal vez. Y sí, que es como, el AT es como una expansión, justamente se sale de eso y quizás, como bien decían acá las compañeras y ustedes, ese cafecito, el escuchar rock nacional, que esas cosas que se fueron perdiendo, que son tan importantes para el ser humano, ¿no? De eso que me gusta o que extraño y que ya no lo hago porque el trabajo, porque los chicos, y te vas metiendo, cerrando, hasta que un día te das cuenta que estás en una prisión interna y que necesitas compartir con otro ser que viene, en este caso el AT, y que el AT capta,
ah, ¿te gusta esto? Y debe ser como un alivio tan grande para el otro, decir, wow, estoy hablando de lo que me gusta con alguien. Y eso es lo que nos pasaba en los encuentros de Exploralma, ¿no? Que venían y contaban, ay, a mí me gustaba hacer esto de chiquito, bueno, vamos a hacerlo, vamos. Y era reírnos que nos dolía la cara de la alegría. Entonces, bueno, cuando escuchaba todo, dije, ay, ayer de Exploralma, me acordé y la verdad que nada, que súper la clase me está encantando. Eso quería contar. Gaby, está Muteada, silenciada. muteada, ahí está. No, que decía que está buenísima la experiencia, que haya más lugares como Exploralma, digamos, ¿no? Porque tenía como de todo. Así que nada, dale, retomá si podés con ese espacio. Está genial. Acá Clara dice que me parece que lo social es tan importante. Desde el juego es integrador para todos, lo luminoso nuclear a la familia, amigos y compañeros. Me parece que está bueno acá tomar esto también del juego, ¿no? Porque sabemos que el juego es como el lenguaje privilegiado en la infancia, ¿no? Y también pasa en el acompañamiento, esto que y también en esto que vos decías, Luciano, como la sobrecarga de tratamientos. Cuando uno va a trabajar o acompañar a niños, ¿no? Aparece el juego ahí, donde quizás el objetivo terapéutico es sentarse a jugar. El equipo tratante dice, bueno, no, el trabajo con el paciente es jugar desde lo que surja, ¿no? Y a partir de ese juego es donde empieza a operar otras cosas, ¿no? Quizás da la posibilidad de que ese chico pueda expresarse, que pueda poder eh, hacer lazo con un otro, tomando esto que Alejandra decía, ¿no? Esta función de hacer lazo, de estar ahí poniendo el cuerpo disponible para hacer lazo y que el otro pueda decir algo de lo que le sucede. Y en ese sentido me parece que está bueno recuperar eso del juego, porque también pasa que, bueno, pero ¿qué? Se junta a jugar el acompañante. Y a veces pasa que uno como acompañante tiene que ver qué hacer con eso, ¿no? Cómo trabajar eso, sobre todo con la familia, que a veces la familia está con la mirada muy puesta de lo que sucede en esos encuentros entre el acompañante y el paciente, y donde, bueno, aparece la cuestión ahí, ¿no? Como observadora y que quizás uno se puede sentir como intimidado, o uno puede decir, bueno, no, que juzgado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué estará pensando el otro? Que yo estoy jugando, vengo acá a jugar. Y sí, quizás ese es el trabajo, jugar para generar algo distinto y un espacio diferente a esta sobrecarga de tratamientos, ¿no? No deja de ser terapéutico, pero es un espacio diferente, poder sancionar algo del espacio distinto, ¿no? A lo que un niño va a un consultorio, médico, psicológico, no sé, al neurólogo o cualquier otra disciplina o centro de atención. Digo, y ahí también se pone en juego esto de la incertidumbre y de la creatividad, ¿no? Ahí, en ese proceso a través del juego. Sí, sí, sí. Yo me acordaba una anécdota que nos pasó hace poquito, con una obra social que, bueno, a ver si me dan un segundito que Dale, dale, no hay problema. tengo un intruso que tengo que sacar de acá. Ah, dale, dale. Bueno, mientras les voy contando que en la plataforma les vamos a compartir material ampliatorio para poder seguir pensando estas cosas. Eh, Van a poder encontrar un video de Miquel Basol, que es un psicoanalista, que habla sobre el distanciamiento social y el acercamiento subjetivo. Es ampliatorio, no es que de ahí tengan que estudiar, pero tiene algunas nociones que son muy interesantes. Hay un concepto que él habla sobre, que recupera de Lacan, que es el concepto de extimidad, y además también, bueno, habla sobre cómo pensar el distanciamiento social y el acercamiento subjetivo. Y también hay un texto que presentaron en un congreso, un equipo de acompañantes terapéuticos, donde plantea cómo fue el acompañamiento en la virtualidad y traen como 2 casos clínicos. Eso lo van a tener disponible en la plataforma, ¿sí? Ahora sí, volvemos con vos, Luciano. Estaba haciendo como avisándoles que con lo que se van a encontrar en la plataforma. Ahí, Dale, bárbaro. palabras. No, no, me acordé, igual justo ahora te escuché eso, algo que creo que no te lo comenté nunca, igual, pero algo que yo hago en el marco del COVID para la provincia de Buenos Aires, en realidad que se hizo más que nada el año pasado, pero que tiene que ver con el acompañamiento de pacientes con COVID.
pero bueno, dijeron varias veces café, 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 y me acordaba, nos pasó hace poquito con una prepaga, una de esas prepagas top, vamos a decir, y en donde a veces tienen los pacientes o las familias, más que nada de los pacientes, como pagan tanto por esas prepagas, piensan bueno, que tienen ciertos derechos, ¿no?, sobre los demás, o qué sé yo. Entonces nos pasó hace poquito que una madre presentó una queja en la prepaga porque la acompañante había ido a tomar algo, un café, con la paciente, y bueno, la paciente le había dicho que sí, que estaba cubierto, digamos, la familia que le sobraban recursos económicos como para invitar un café, digamos, pero la queja vino, pero fue una queja formal, presentada a la prepaga, en donde tuve que hacer un descargo incluso, porque se había pedido un café con 2 medialunas, ¿no? No un café, había pedido 2 medialunas. Entonces, la madre tomaba eso como un abuso en la confianza que habían depositado en ella, en la acompañante. Nada, ¿viste? Estas cosas van a tener que lidiar con estas cosas, porque bueno, porque no, muchas veces, por eso hay que hacer un buen laburo dentro de lo que se puede, ¿no? Porque esto es como, hay gente a la que no le entran balas, pero hay que elaborar mucho con las familias también de los pacientes para que entiendan el rol, para que entiendan qué es lo que se va a hacer, para tratar de despejar lo máximo posible esos fantasmas bueno, no sé, vení, hacerle la comida, limpialo, ¿viste? O, che, no estás haciendo nada, hace algo. Bueno, pará, no, estoy acá, estoy poniendo el cuerpo, estoy esperándolo, esperándola, dándole su espacio para que desarrolle. Ese es un laburo arduo en ese sentido. Está buenísimo lo que traes, porque eso lo que implica es que nosotros tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función en el acompañamiento, y tenerlo bien en claro eso para poder, moderar y poder trabajar incluso con la familia. Yo me acuerdo, hace muchos años hacía un acompañamiento de una nena de 7 años que tenía una enfermedad degenerativa, donde iba perdiendo ciertas funciones motrices y cognitivas. Y claro, bueno, la nena cada vez que pasaba el tiempo iba teniendo menos autonomía, ¿no?, para poder llevar adelante ciertas actividades cotidianas. Y claro, la madre esperaba de repente que el acompañante vaya, en este caso era yo, junto con otras acompañantes, porque éramos un equipo, a bañar a la nena. Y me acuerdo que incluso la persona que coordinaba el acompañamiento decía, bueno, no, si están ahí, fíjense, bañar. No, un momento, ¿cómo bañar a una nena? Primero, ¿por qué? Pensemos esto, ¿para qué? ¿Y qué efecto tiene eso en el sujeto, no? No, bueno, lo que pasa es que la madre no puede. Y bueno, a ver, busquemos otro recurso, otra estrategia, y esto hay que pensarlo, porque ¿cómo yo, acompañante, voy a ir a poner mis manos en el cuerpo de una nena, ¿no? ¿Qué implica ahí la construcción del cuerpo, ¿no? La cuestión de la invasión del cuerpo del otro. Digo, ¿qué cosas se ponen en juego ahí en relación a eso? ¿Es esa mi función? ¿Es ese mi rol, digamos? Por eso siempre es muy importante lo que yo retomo esta pregunta nuevamente, el para qué, ¿no? ¿Para qué y el por qué de cada cosa? No es que uno va y hace las cosas, bueno, o esto de la creatividad que uno lo puede tomar como, bueno, vamos y exploramos y hacemos lo que venga, no, no es así, no. Tomamos el concepto de creatividad en esto de poder pensar estrategias individuales, singulares, pero hay que pensar el por qué y el para qué. Y me acuerdo que en ese momento fue, no, o sea, ¿en qué beneficiaría esa intervención ahí? Yo lo que puedo hacer es apoyar a través de la voz, hacer un acompañamiento a través de la voz, con la puerta quizás semicerrada, yo desde el lado de afuera del baño, para poder generar un espacio de intimidad también, porque eh, es necesario construir esos espacios cuando a veces no están armados esos espacios, sobre todo en sujetos que tienen una discapacidad donde quizás uno va ahí, o bueno, cree que el otro no puede hacer un montón de cosas, porque uno puede creer eso, y entonces va y como que toma al otro como objetito, ¿no? Entonces voy, lo baño, lo visto, esto, lo otro, y bueno, se pierde ahí la dimensión del sujeto, ¿no? Decir, bueno, no, a ver, ¿cómo podemos armar esto desde un lugar donde se pueda
construir o dar lugar a la subjetividad y no sobre, bueno, el armado de un cuerpo, qué implica bañarse, ¿no? Sí, Bueno, quizás el recurso era que había otra persona haciendo eso, que era una enfermera, porque quizás tampoco podemos esperar que la persona lo haga si no lo puede hacer, pero quizás sumar a otro rol, porque a otra función ahí. No es porque esté mal, digamos, ¿no? Que uno diga, no, yo no baño cuerpos, no, no se trata de eso, sino decir, bueno, yo desde el rol y del trabajo que vengo haciendo con este sujeto, desde ahí, ¿es conveniente hacer algo de eso o no? O interpelamos a otro actor ahí, a que haya alguien más del equipo que pueda hacer esa tarea, y nosotros desde ahí ir acompañando desde otro lugar. Sí, sí, yo creo... ay, No, perdón, dale María, dale. no, que qué importante cuando por ahí iniciamos un acompañamiento, ¿no? Con todas estas cuestiones, un poco, es como decir, marcar la cancha, voy a seguir en la línea de Luciano. Con esto, por ejemplo, del café, que vos decís, bueno, mira, yo tomo un acompañamiento, y si un día voy a tomar café con el paciente, que se sepa que es a cargo de la familia, o de última, no sé, se ve, ¿no? Obviamente no vamos a ir a consumir exageradamente, pero es importante marcar eso, marcar esto desde, por ejemplo, como le pasó a Gaby de que querían que bañe a la nena, o como que estás ahí, che, y vos no podés lavar los platos, o cosas así, porque surgen esas cuestiones, se les juega algo a las familias con esas cosas. Uno de los últimos casos que tuve, me pasaba que el tema era que la paciente decía que el rol de las acompañantes terapéuticas era cocinarles, que las ATs estaban para cocinarles. Entonces, esto se tenía que trabajar. Así que yo fui, y ella me decía, todas mis ATs que yo tuve cocinaban bien, y me cocinan así, y esto y lo otro. Le digo, yo no sé cocinar. Yo la jugué de que no sabía cocinar. Igual tampoco es que soy buena cocinando. Entonces era como, ay, yo no sé. No, pero ¿cómo me van a mandar una chica que no sepa cocinar? No, yo no sé, y tampoco es mi rol cocinar, tampoco es el rol del acompañante terapéutico. Ah, bueno, entonces jugamos, obvio, busqué recursos para, bueno, yo corto la verdura, pero vos hacés esto, entonces se fue armando algo ahí. Un día me dejó, o sea, como que me dejó la situación de la comida, y como que yo quemé el pollo a propósito, o sea, hice como cuestiones ahí y vino y me dice, ay, se quemó, no te salió bien. Y le digo, bueno, yo te dije que no sabía cocinar. Bueno, cuestión que pasaron encuentros, y ya tomaba ella la posta de la cocina. Y era ella llegar el momento, y no, yo lo hago, y cómo hacer, y ya yo era espectadora de la puerta de la cocina del momento en que ella cocinaba. Así que, bueno, nada, lo tuve que dejar al caso, por otras cuestiones, pero sigo, digamos, en el grupo, porque me parece súper importante seguir, y porque dije que si algún día llegaba alguna urgencia y tenía la disponibilidad, yo iba. Y bueno, y ahora ella está muy contenta, cocina, y dice que cocinar para ella es terapéutico. Así que cuando escuché eso, me puse leí eso, me puse muy contenta, porque fue como, yo fui el inicio del proceso, pero bueno, ahora hay otras acompañantes que lo están finalizando, digamos. Bien. A mí me parece que, como decía Gaby, bueno, no decía estrictamente esto, pero digo, a mí últimamente también estoy laburando con algunas cosas para la provincia con COVID, en donde dirijo un equipo de interdisciplinario, psicólogos y trabajadores sociales, en donde en general son más chicos, digamos, son recién recibidos, y hay algunos que están un poquito más, son más estructurados y me preguntan por protocolos. Y dice, ¿qué protocolo hacemos acá? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y yo y siempre les digo, bueno chicos, o sea, no hay protocolo, o sea, es una situación inédita, no tenemos mucho, no sabemos, la estamos armando. Me contrataron a mí como para que la arme, y ustedes para que la ejecuten. Entonces, digo, nada, todos los días pensemos qué queremos hacer y qué podemos hacer. Entonces, me refiero a esto de que no hay tanto protocolo en cuanto a que nuestra tarea en general en la salud mental, digamos, tiene que ir en contra de la rigidez, salvo cuando una situación amerite la rigidez, pero como herramienta y no como posición. Entonces, no es que no baño niños o no baño niñas, sino
pensar justamente, tomarse un segundito o el tiempo que haga falta, para pensar qué implica eso, y que si yo lo baño o la baño o lo que sea, qué estaría ocurriendo ahí, digamos, porque tal vez puede pasar que haya un cuerpo ahí que nunca fue libidinizado, es decir, un cuerpo una persona a la que nadie le dio una caricia, nunca jamás. O sea, ahí me parece que una caricia vendría, que sería una apuesta grande, una caricia sería algo, digamos, súper beneficioso, supongo. Digamos, es una apuesta, de todas formas. Y uno diría, pero no es nuestra tarea dar caricias. Bueno, qué sé yo, no sé por qué no podría ser una caricia una intervención efectiva y oportuna. Pero digamos, como concepto general me parece que nosotros no podemos ser rígidos, o sea, en nuestra posición, ¿sí? Sí ser rígidos a veces como herramienta, a veces hay que ser rígidos para decir, bueno, no, esto no, o esto tiene que suceder, pero no como posición, porque si no, de nuevo, es volver al libro y en todo caso el día de mañana va a haber robots que van a estar haciendo esto. Y no. Sí, tal cual. Por eso siempre es esto, como hacer la pregunta, bueno, ¿el para qué? Porque eso es lo que nos va a orientar también hasta dónde sí, hasta dónde no, con determinado sujeto, ¿no? Y en ese sentido es pensarlo con esa lógica. Está bueno el ejemplo que trae María Inés, porque María Inés trae el ejemplo de una persona que de repente tenía cierta posición con respecto a sus acompañantes, que son los que venían a cocinarle, y ella desde un lugar, desde ese no saber, el de yo no sé cocinar, pero podemos armar algo juntas, desde ahí pudo oficiar y habilitar algo que se fue generando después, ¿no? La posibilidad de que esta persona pueda, no es que uno entraba a decir, no, yo no cocino, digamos, ahí me ha pasado también con acompañamientos, bueno, no, a ver, con esta lógica, construyamos juntas un espacio, yo corto y si vos hacemos, ¿no? Y quizás a veces uno arranca cocinando y a veces pasa que quizás en un acompañamiento de muchísimas horas, quizás uno termina cocinando, pero sabiendo que la lógica tiene que ver con que, bueno, ver cómo eso se puede utilizar, o puede ser una excusa o un recurso para poder favorecer la autonomía, ¿no? Ahí, desde qué lugar se puede construir algo, ¿no? Bueno, podemos jugar a pelar las papas y de ahí, bueno, armamos la comida, qué sé yo, digo, ahí es donde aparece la cuestión más singular de esos encuentros. Acá Celia había levantado la mano, Celia, ya te doy la voz, pero acá Clara dijo un mensaje que dice, la aclaración ante los familiares es muy importante sobre el rol de la T, porque el desconocimiento que ellos tienen de cuál es la función de la T, cuáles son mis funciones y las de otras personas que atienden al paciente en terapia. Está bueno aclararlo, pero también hay algo acá que nosotros vamos a tener que leer ahí, o por lo menos escuchar, que tiene que ver con las demandas, ¿no? Bueno, a veces la demanda del familiar, que muchas veces aparece, como en el caso que yo les contaba, era la madre la que me estaba pidiendo a mí que yo bañe a su hija. Entonces, por eso también hay una coordinación, ¿no? Yo ahí no es que me mandé sola a responder, sino era, bueno, no, un momento, lo voy a hablar con la coordinadora, lo vamos a ir pensando. Está bueno tomarse ese tiempo y ponerle como una pausa al pedido del otro. Es decir, bueno, tomo lo que me decís, no es que le digo a la madre, no es que le dije a la madre, no, de ninguna manera, porque no es mi rol, no es mi función, entonces yo no voy a bañar a tu hija, o sea, no fue así, porque también hay que cuidar ese vínculo con la familia, porque es la que nos permite poder después estar ahí haciendo el acompañamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucha cintura. Entonces, desde ahí fue como, bueno, déjame que lo voy a hablar con la coordinación, lo vamos a pensar, y en todo caso apelar al coordinador, si yo de repente no le puedo decir que no, que sea el coordinador, que le diga, no, mira, la verdad es que no es algo conveniente en esta etapa del tratamiento, o no es posible, o no es el rol, o pensemos otra estrategia, digamos, ahí el coordinador, recuperemos esta figura del coordinador, porque quizás uno se siente muy solo en determinadas situaciones como AT, y uno no tiene por qué responder inmediatamente. Y esto siempre es así, o sea, ténganlo en cuenta siempre. Cuando un paciente nos pide algo, ¿no? Esto del cafecito, bueno, y pido una torta, y pido esto, y pido lo otro. A ver, bueno, ¿y puedo pedir tal cosa? No sé, pensémoslo, no sé, déjame que lo consulte. O sea, apelemos a que hay un otro que quizás no está en la escena cotidiana, donde nos va a poder facilitar ciertas cosas sin complicarnos el vínculo con el paciente. Quizás suena medio raro todo esto que les cuento, no queda muy en claro, pero es algo que suele pasar, digamos, esto en los acompañamientos. Me acuerdo, no sé, una paciente que habíamos entrado en un negocio y quería comprar cosas, quería comprar.
Y me acuerdo que en ese momento, ¿cómo decirle que no? Porque yo decía, bueno, no, nada, seguía largo y ya una cosa se había puesto media peluda, digamos, ¿no? Como, bueno, no, yo quiero comprar las cosas. Y era, bueno, mirá, déjame, hago un llamado y consulto, a ver qué sucede, ¿no? Entonces ahí me daba como aire y tiempo a poder pensar alguna intervención ahí, ¿no? Porque eso es lo que sucede en el acompañamiento, que a veces uno está ahí en esa vorágine, o había un paciente que tenía como un delirio místico y quería ir a la iglesia. Habíamos salido a caminar y me dice, ¿vamos a la iglesia? Bueno, déjame que lo consulte con la coordinadora y quizás lo podemos planificar para otra semana. Veámoslo, pensémoslo, déjame que lo hable, vemos, lo organizamos, si es posible, ¿no? Entonces uno gana tiempo ahí, por un lado, pero uno no es que aparece ahí desde el acto, bueno, sí, dale, vamos a la iglesia y ya está, ¿no? Porque eso puede ser algo muy, una cosa como que para uno puede ser algo muy habitual, decir una iglesia, bueno, ¿qué significación puede tener? No sé, ir a la iglesia o al kiosco, pero hay que pensarlo en ese sujeto en singular, qué puede impactar o qué puede despertar eso. Quizás nada, no pasa nada, pero quizás sí. Entonces, en ese sentido, ser precavidos en ese punto. Digamos, me parece que hay ciertas cuestiones que nos pueden ayudar al encuentro de esa singularidad, al encuentro de esas intervenciones creativas, pero que también son apoyo nuestro, ¿no? Decir, bueno, podemos tomarnos un tiempo, no precipitarnos, ¿no? A responder y en el hacer ahí en los acompañamientos, porque eso tiene efectos subjetivos, ¿no? Cada cosa que vamos haciendo ahí. Bueno, quizás me fui, pero un poco para tener en cuenta esto como del rol y que sí, poder ver ahí el tema de dónde viene la demanda, los pedidos, ¿no? Bueno, Celia, creo que ahí vos habías levantado la mano, no sé si querés Sí, comentar. yo quería contar un poco el tema no sé si se me escucha bien, porque encima Sí, estoy con la voz media ronca. Quería contar un poco el tema del rol y la función, que siempre hay, como si bien a nosotros lo aprendemos en lo teórico, en la práctica cotidiana siempre hay confusión, falta de información, porque el dispositivo también es nuevo, ¿no? Entonces en las familias, en la gente común, es como que hay todo un mal entendimiento, no se entiende bien cuál es la función, cuál es el rol, entonces a veces pasa, porque yo estoy en muchos grupos, si bien todavía no trabajé como acompañante, sí trabajé como cuidadora, y cuando yo iba a las casas, yo trabajaba con adultos mayores en el tiempo en que me quedé sin trabajo después del hogar. Lo primero que surgió es cuidadora de adultos mayores. Y era como ir a la casa y decir, a ver, vos vení, es como dice María, cocina. Lo primero que te preguntan, ¿sabés cocinar? ¿Sabes esto? Me pedían ir a hacer trámites, me pedían hacer, comprar cigarrillos, comprarle cosas, ¿viste? Entonces es como que ahí hice una pre-práctica de acompañante. Me sirvió muchísimo el curso para poner eso de la terciaría, decir, no, tengo que hablar con la coordinadora, no, estas cosas sí, estas cosas no, pero es como que todavía mucho no se entiende lo que es un cuidador, un acompañante terapéutico, todavía hay eso en lo común, digamos. Nosotros que estamos, digamos, en ese tema, vamos peleándolo y vamos metiendo un poco y poniendo así algunos cortes en algunas cosas, pero en lo cotidiano, en la práctica cotidiana, vas a un hogar, a una casa y seguramente le debe pasar a los que trabajan realmente a eso de decir, bueno, vení, cocina, bañala. El tema del cuerpo es fundamental, ¿no? Y ahí yo te escuchaba y creo que ahí sí hay que hacer un corte y hay que explicarle a la familia y hacerle entender de que el cuerpo es fundamental, el cuidado del cuerpo, no lo puede tocar todo el mundo, esas cosas, ¿no? Y celebro la ESI en la escuela y eso es fundamental para todos. Y nada, eso me quedé pensando, porque si bien yo no tuve la práctica, o sea, no trabajo como acompañante, pero cuando hice la práctica como cuidadora surgían todas estas cosas que es muy común, viste, que la gente todavía no entiende bien qué. ¿Y qué haces? Te preguntan, ¿viste? Cuando hablas así del acompañante terapéutico, ¿no? Uno que está metido y se empieza a fanaticar y a ponerse a hablar de esas cosas, la gente dice, ¿pero qué hacen en realidad? Son cuidadores, son enfermeros, ¿qué hacen? No entienden bien lo que es. Y surge, y veo yo en los grupos que hay discusiones,
baño, me pidieron que la bañe, ¿qué hago? ¿Cocino o no cocino? Y se arma toda una discusión. Pero eso también está bueno, ¿no? Para que nosotros vayamos metiendo este dispositivo que es nuevo, que la gente no lo conoce y que es fundamental. Porque me surge, bueno, ahora que está Luciano y habló de deporte y qué sé yo, siempre me quedé, soy maradoniana, entonces que me quedé siempre pensando en el caso Maradona, ¿no? Porque este hombre tenía la mejor prepaga, tenía toda a disposición, y yo a veces cuando escucho el caso digo, ¿y si hubiese ahí un acompañante terapéutico, cómo sería? Porque nada, siempre me quedé pensando en ese caso que, digamos, pasa siempre en todo el país, pero bueno, este fue como fundamental porque el boom, porque es una persona conocida y todo, pero siempre me quedó pensando eso de decir, ¿y si este hombre hubiese tenido este dispositivo? Quizá por ahí sería distinto o no, pero bueno, qué sé yo. Me quedé pensando y me surgió ahí escuchando, bueno, entre el deporte y esas cosas que, que sirven, digamos, para poder pensarlo también. Lo tuvo Celia. Gracias. ¿Tuvo? Sí, claro, lo tuvo y Tenía acompañantes, sí. lo tuvo, pero fue rechazado. No, pero bueno, no Pero sé, tampoco acompañantes terapéuticos tenía él, así sí. es. Pero bueno, tampoco lo mínimo que sé, tampoco voy a, si no sería, vamos a terminar siendo panelistas de Intratables, pero no, te quiero decir, o sea, así, de afuera parece que estuvo todo muy mal encarado, pero bueno, también con un paciente y un entorno muy difícil. Que los hay, aunque no sean famosos, ¿eh? Eh, eh, Claro, claro. Este es Esto, bueno, pasa en los medios, pero tan digamos, famoso, pero los hay. los hay por todos lados, o sea, en donde incluso las familias rechazan los dispositivos o el paciente y la familia no colabora como para que el dispositivo sea aceptado y que se desarrolle correctamente. Esta prepaga que les digo que con la que nosotros trabajamos mucho, tiene muchos casos o muchos pacientes con perfiles altos, hijos, padres de senadores, diputados, políticos, famosos. Y bueno, hay que lidiar con eso. Hay que lidiar. Digamos, por eso también es importante, que estimo que esto lo hablaremos más en un próximo encuentro que está más destinado hacia eso. Es muy importante la coordinación. Bueno, eventualmente ustedes puede llegar a pasar que trabajen como acompañantes terapéuticos en forma individual, ¿no? O sea, sin un equipo o sin una coordinación, que les sugiero, que obviamente lo deben decir en su formación constantemente, pero digamos, que si no tienen un equipo detrás, que se lo busquen, digamos, mínimamente como una supervisión, ¿no? Para no estar solos y solas, porque nunca está bueno laburar de esa manera. Pero bueno, cuando hay un equipo y hay una coordinación, hay que usarla, en el buen sentido, hay que usarla. Alguien había escrito, recién vi, sobre, sobre la terceridad, ¿no? De una tercera persona, o lo que Lacan habla también de la terceridad, para que no quede en el marco de la dualidad, justamente, en el que o vos o yo tenemos razón, y bueno, nunca pierden todos en esa. Entonces, una terceridad permite, es como cuando uno le hace entrar oxígeno al fuego en el asado, ¿no? O sea, lo hace crecer. Es como el referee, Total, tomando, total. tomando la metáfora del Pero, partido, ¿no? pero Sería hay que eso. usar a la coordinación. A mí hay familias que, no sé, a Silvana lo podría decir, si Sil, que bueno, no pudo participar, la coordinadora de adultos mayores, lo podría contar mucho más todavía, pero digamos, hay familias que me odian a mí, o sea, soy el anticristo. Pero bueno, está bien, o sea, asumo ese rol, o no ese rol, mejor dicho, asumo esa imagen que tienen los demás, pensando en el paciente y en que al paciente le vaya bien, permitiendo, o sea, yo ocupando esa imagen para la familia, le habilito un espacio terapéutico al acompañante o al acompañante para que pueda trabajar. Entonces, bueno, odiame. Capaz que me van a picar un poco las orejas un día y bueno, qué sé yo, llamo a mi brujita y le digo que me cure el mal de ojo y nada más, ¿no? Vero había levantado la mano y después sale ahí, seguís vos, pero Vero estaba hace ratito con la mano.
Vero. Bueno, yo quería aportar un poco también de la experiencia que me pasó escuchando todo esto y de verdad que sí, hay veces trabajar de forma particular y sin un acompañamiento es muy difícil, porque a mí me pasó en un caso, bueno, en dos casos, pero en uno muy singular. Yo fui a trabajar como acompañante con un menor de edad que no tiene movilidad. Entonces yo iba, estaba la enfermera se dedicaba a hacer X cosas y yo a veces estaba ahí, lo veía, lo rotaba, veía o le decía a ella, ¿no? Hay que rotarlo para que se sienta más cómodo. Y yo como que con la mirada, porque es lo único que el nene, como que tenía la única función más despierta, trataba de hablarle, sonreírle, darle. Entonces un día vino la mamá, que casi nunca estaba, y me dice, ¿qué haces acá todo el día? Me dice, sí, bueno, no estaba todo el día, pero estaba un par de horas. Me dice, limpia, tu obligación, acá, si ya está la enfermera, vos tenés que mantener limpio esto. Trapea el piso, limpia, desempolvá, que... Entonces yo la miré y no, no le dije nada en ese momento, le dije, bueno, le voy a ayudar a hacer un poco la limpieza. Y después cuando ya estábamos solas, yo le dije, esa no es mi función, va a disculpar, le dije, mantener el ambiente limpio, sí, pero que yo limpie el ambiente, esa no es mi función, le dije. Y me dijo, sí, pero es que no sé qué cosas hacen, están acá y que yo pago. Y le dije, bueno, le dije, yo vengo a ayudar a que el nene se mantenga acompañado. La palabra acompañar es muy diferente, le digo. Entonces, si usted le ha surgido que no le sirve que yo esté acá, muchísimas gracias, le agradezco por la oportunidad y bueno, hasta acá. Pero fue una cosa que de verdad que en su momento me pareció como que hay personas, es verdad, que o sea, no comprenden la palabra o es que piensan que porque ya nos pagan, pueden como que adecuarnos a lo que ellos necesitan. Y bueno, a mí, como le digo, o sea, me pareció una cosa que a veces confunden mucho. Y a veces nosotros también damos pie a que lo confundan, porque al ver que en uno no es, o sea, está ahí 2, 3 horas y como que te sientes, ¿cómo vamos a decir? ¿Qué estoy haciendo, no? Acá, como cuando vas a tomar el café con la persona y pasa alguien conocido y te dice, pucha, qué buen trabajo que tienes, ir a tomar café, porque me ha pasado a mí también, ¿no? Eso. Y a veces hacemos algo de muy buena voluntad, pero las personas lo toman de mala, o sea, ya con otra mirada y confunden nuestro trabajo. Y después me pasó con otra persona, con otro paciente, una persona mayor, que también me dijo lo mismo, o sea, algo similar, ¿no? Que me dijo, yo no sé qué haces tantas horas acá, yo no necesito que alguien me esté mirando, yo no quiero que estés acá. Y no me dejaba entrar. Y no solo, yo al principio me sentí muy cohibida porque dije, ¿por qué? Conmigo es la cosa. Entonces después cuando lo pregunté con la persona que iba en el turno de la mañana y me dice, siquiera a ti te habla, a mí ni me habla. Agarra y manda mensajes por su celular a fulana de tal, que es la persona que está más años que nosotras, porque yo estaba recién como una semana y la chica estaba como un mes, y ella me da el mensaje de lo que yo tengo que hacer. Entonces son cuestiones que uno va pasando, capaz como que no, sin estar con un acompañamiento y saber cómo reaccionar o cómo poder eh, comunicarlo, ¿no? De esta forma. Bueno, esa es mi experiencia. Las que he tenido, algunas de las que he tenido. Mira, está buenísimo. Hay dos cosas que yo quería como resaltar de tus experiencias, que me gustaría como señalarlas, ¿no? Por un lado,
En el segundo caso, que vos decís que ese paciente o ese acompañante que decía no me habla y le hablaba a través de WhatsApp, en realidad le estaba hablando a través de ese medio y quizás con vos hablaba de otra forma. Esas cosas, digamos, como para tenerlas en cuenta. Pero hay una cuestión ahí que me pareció muy interesante en el primer caso, que vos hiciste ahí como una intervención que tiene que ver con que separaste a la madre, o sea, cuando la madre te vino a pedir que limpies, después de un rato vos le dijiste, vení, la separaste de la escena donde estaba el nene, para poder explicarle que esa no era tu función. Digo, y en ese sentido ese es un muy buen recurso a tener en cuenta, porque muchas veces pasan esas cosas cuando uno está con el acompañado, sobre todo cuando son chicos o cuando hay un sujeto con discapacidad, que viene quizás el familiar a plantear algo ahí frente al otro, ¿no? O este tipo de cuestiones, que está bueno tomarse el tiempo de decir, bueno, un momento podemos hablar, como retirarse del espacio donde está sucediendo el acompañamiento y hablar con la persona por fuera. Me parece que es un muy buen recurso ese que tomaste ahí en ese momento, como de poder separar y poder hablar sobre, bueno, cuál sería la función. Y yo creo que también lo que va a diferenciar siempre y lo que nos va a ubicar en un lugar distinto es poder, perdón que esté insistente con esto, ¿no? Pero el poder entender el para qué de cada cosa, ¿no? El por qué, porque eso es lo que nos va a posicionar a nosotros de un lugar diferente. Pues si yo sé que estoy tomando café, que sí, uno puede tomar café ahí, ¿no? Y que tiene un sentido esa acción, que tiene que ver con un sentido terapéutico, uno desde ahí es donde uno está haciendo como ese trabajo, y eso es lo que nos diferencia en el trabajo o en la intervención. A mí me ha pasado una paciente también que tenía un diagnóstico de melancolía y estaba en un estado depresivo, que vivía en su casa, en su dormitorio, y yo iba a la casa y me la pasaba horas en el living leyendo un libro. Yo me llevaba mi propio libro para leer, porque no iba a entrar a su habitación porque no quería saber nada de ella. Y el mero hecho de estar ahí, una presencia física en el living, fue lo que un día permitió y habilitó a que ella se acerque y poder desde ahí, bueno, ¿querés tomar un café? ¿No? Como empezar a generar algo ahí, y después se armó el vínculo y ya compartíamos el tiempo del acompañamiento haciendo otras cosas. Pero bueno, tiene que ver con eso, con los tiempos singulares también, ¿no? De cada uno. Y quizás la presencia desde afuera, alguien dice, ¿qué viene el acompañante a hacer nada acá, leer un libro? No, bueno, tiene que ver con el sentido de darle tiempo al otro, de estar disponible para el otro, ¿no? Estar ahí esperando, bueno, esperando a que algo, a ver si Claro, sucede algo. sí, mira, yo te cuento con este segundo caso que yo les conté que no hablaba a nadie. eh, bueno, hasta ahora yo trabajo con esa persona y no, llegamos a tener un vínculo muy, muy bueno, porque igual, o sea, ha llegado el momento donde él empezó a hablarme y como dices, o sea, agarré el punto que a él le gustaba. Ya a él le gusta mucho contar su historia. Entonces yo empecé a utilizar el recurso de escuchar y empecé a escucharlo. No le hablaba mucho, o sea, lo saludaba, hablaba, lo esencial, necesita esto, precisa algo, pero después ese de escucharlo a él le gustó tanto, o sea, lo motivó tanto a hacer el vínculo, vamos a decir, que ahora es una persona muy diferente a la que en un momento todos encasillamos en esto, ¿no? Que era una persona difícil de llevar. Y eso es lo que también yo les dije a las chicas, ¿no? Tal vez él lo que necesita no es que estés ahí, ¿no? Cada 2 minutos quiere algo o necesita algo o está bien o, por ejemplo, a él esta palabra no le gusta. Lo voy a decir porque no le gusta. Cuando uno llega no le gusta que le pregunten, ¿y cómo está? O ¿cómo se siente? No le podemos decir esa palabra, porque, o sea, ya hemos visto en más de una reacción que él te dice, ¿qué crees que yo soy tonto, que estoy enfermo? Esto me funciona, dice, todavía esto me funciona, no me trates como un tarado. Y no me lo dijo a mí, se lo dijo a una compañera y ella salió llorando y le digo, pero yo te lo advertí, te lo dije, le dije, no cometas ese error. No, pero yo estoy acostumbrada de cuando llego, siempre donde estos les pregunto, les saludo así. Y le digo, pero a él no le gusta, hay cosas que tenemos que aprender a moderar, porque no todos son iguales. Entonces, eso te puedo decir como una experiencia, ¿no? Que hay veces uno, por la rutina de ir
trabajar en diferentes lugares o con diferentes tipos de personas, comete ese error, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. Está buenísimo. Muy bueno, gracias, Vero. ¿Había alguien más que había levantado la mano? Ale. Y como que ahora escuché, se me juntaron más, recién escuchaba a la compañera el tema del yoísmo, porque no, te tenés que salir del yoísmo, totalmente. Y estaba pensando en eso de que quizás sos odiado por la familia, claro, porque el surgimiento de la T justamente da esa posibilidad de que puede observar el AT. Quizás una persona tenía el terapeuta, estaba internado, y se perdía esa opción de ver el entorno, la persona con quien está viviendo y toda esa información que da, que quizás vos estás sacando a la luz ahí y te encontrás, mira, en la casa está esto, otro, te empezás a observar qué pasa con la familia, no te queda otra, y que es una herramienta gigante, y entonces claro, a veces te encontrás con que la familia debe ser odiado porque descubrís que quizás esa persona es el grano que explotó de toda una infección que hay ahí. Entonces, es fuerte toda esa parte. Y yo tenía una pregunta con respecto cuando había leído que habla de lo que es el cliniquismo, que habla de evitar el tema de estar en una clínica, evitar desde el lado de que, por el tema de lo que cuesta una internación y si le conviene al Estado, o porque la persona se adapta a ese lugar y también es como que queda, es como que un atraso. Porque a mí me pasa que yo veo una huerta comunitaria y tengo a mi compañero de huerta, somos los dos solos, Pablo, que él está en una recuperación de adicciones, y él en un momento me decía que él no quería recuperarse justamente porque al estar internado tenía casa, tenía comida, todo asegurado. Entonces seguía estancado, digamos. También tiene que ver con eso, evitar el cliniquismo exceso también, de los dos lados. Entonces es hasta que se dio cuenta con una T que él tenía que valerse por sí solo, que tenía, que podía, que tenía un montón de herramientas que eran positivas en él para crear su vida, para poder ser o sea, una persona o sea, con libertad. Pero él en algún punto eso también le dio cierta seguridad, era el temor de él en sí también, ¿no? De no tener casa, no tener alimento. Entonces yo sigo enfermo, a mí me conviene estar acá. Así, me lo dijo así puntual, ¿eh? O sea, wow, dije. Entonces, bueno, él está en la huerta, estamos trabajando, ahora logró vivir ya solo, con un montón de pasos que hablamos y que vamos contando y compartiendo, pero yo me quedé pensando en eso también. Que era su miedo, poder caer en las drogas, sentir esa soledad, pasar hambre en la calle, de golpe se encuentra la familia en la internación. Entonces cuando hablan la historia de la T, que dice evitar el cliniquismo, ¿es eso? Yo creo que ahí estás hablando de tres cosas diferentes que pueden interpretarse con el cliniquismo, ¿no? Por un lado está lo que le sucede a esta persona que vos contás respecto a su internación y su posición respecto a la enfermedad o a la problemática de consumo que él presenta. Eso Sí. es una vía para pensar lo que a él le sucede, que eso es ese caso y que habrá que ver y que no vamos a entrar acá en esto porque tiene que ver con la particularidad del caso. Otra cuestión tiene que ver con cómo pensar las internaciones y la función de la T ahí. Y otra cosa es el pensar el cliniquismo, que tiene que ver quizás, o lo podemos tomar en el sentido de evitar respuestas médicas hegemónicas, digamos, cuando trabajamos con un paciente, con un modelo médico hegemónico. En esto de pensar el sujeto desde el lugar de la enfermedad, la persona que se enferma y que uno tiene que ir y curarla, ¿no? Apunta más a ese sentido, entiendo yo, respecto a las internaciones y el rol de la T. El AT es un recurso, suena frívolo esto, pero es un dispositivo que permite la inclusión de un acompañamiento en un tratamiento, es un recurso que permite poder favorecer los tratamientos ambulatorios, que es un poco lo que propone la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, si no la leyeron, reléanla y apréndanla, es una herramienta, de esto volveremos en algunos encuentros, pero hay algo acá que en realidad la internación es el último recurso que Claro. se considera porque es restrictivo de la libertad de una persona.
Entonces, cuando se originó el acompañante vino a que repita la ley, la 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Después se las compartimos en la plataforma, así que está en internet. Pero bueno, cuando surgió el acompañamiento un poco fue en esa dirección, ¿no? De evitar la cronificación de los pacientes que estén internados durante largos periodos de tiempo. De hecho, bueno, con la ley en el 2010 y después en el 2014, que se terminó en el 2014, si no me equivoco, cualquier cosa, corríjanme, pero se terminó de sancionar, apunta que justamente los hospitales monovalentes, los neuropsiquiátricos, se transformen o dejen de existir, porque es cierto que a la vez también pacientes que tienen vulneración de derechos y vulneraciones sociales, donde quizás no tienen dónde vivir, o no tienen un trabajo, no tienen formas de poder sustentarse, ha generado que esas personas estén sostenidas, y hay personas que han estado 30 años, uno va al borde y quizás el paciente yo he acompañado pacientes que han estado internados 30 años en el borde, y que uno dice, esto es una locura, que quizás terminan anclando y termina siendo un hogar, un lugar de pertenencia, porque si salen de ahí no tienen otro espacio, ¿no? Entonces, un poco lo que viene a plantear la ley es que, bueno, hay que apelar, hay que generar dispositivos intermedios que apunten a que la persona pueda estar inserta en la comunidad, que la internación sea el último recurso, que sea lo más breve posible. Entonces, bueno. La autonomía también, Gaby, mira cuán importante, ¿no? Porque piensa en personas que estuvieron internadas 30 años, cómo les puede jugar tener que vivir solos, cocinarse, controlar la medicación a tal horario, o sea, piensen qué complejidad, ¿no? Pensaba un poco en el caso que compartía Alejandra, yo un momento también di taller en un hogar para chicos en recuperación, y había un pibe que tenía todas las herramientas, había estudiado electricidad, todo, pero no podíamos insertarlo, o sea, no había manera, y estaba ya, como decir, preparado para poder, pero bueno, no había manera, y claro, él prefería quedarse en el hogar porque no tenía dónde vivir, o sea, también tiene mucho que ver con el caso por caso, o sea, son situaciones más complejas, económicas, de recursos, que bueno, él prefería quedarse en el hogar porque no tenía dónde vivir. Y es difícil, es complejo. Totalmente. Tiene que ver con, bueno, con poder pensar varios aspectos ahí que hacen a la complejidad de cada caso. Claro, el tema es ese, que la necesidad de entender que empezar a abrir esos espacios donde estas personas puedan ir para... Bueno, acá intervino una T justamente, que logró poder salir, ¿no? Y entender que sí iba a generar su espacio. Fue Pudo fundamental. acceder a un ATEL, y Sí. bueno, en otros casos no pasa, digamos, y es muy complejo. Claro, y la importancia fue, creo que fue fue un relogro de la T. Y ¿qué es eso? ¿Para qué está? Y quizás como estamos, lamentablemente el tiempo es dinero, se dice, todo tiene que verse en lo material, en que si el hecho de estar y escuchar parece como al no ver algo material que se realice no tiene un valor, porque todo pasado por el capitalismo. Claro, cuesta que se entienda el valor de ese tiempo, simplemente de quizás estar en silencio con la persona, de esos silencios, de esa observación, del escuchar, de tomar el café, como hablaban, ¿no? Y acá, bueno, sí, se habló mucho ese tema, y de hecho, después estaba también otro muchacho que no me acuerdo, no es AT, pero tiene otro nombre, como no me acuerdo, pero bueno, yo creo que era mi duda eso, si tenía que ver de los dos lados, y el tema también otro día veía un documental de un músico contando cuando iba al Borda, y que él dijo, era un depósito de personas grandes. Ahí me agarró cuando dijo la palabra, me generó como una cosa, dije, wow, muy fuerte, justo de Palo Pandolfo, que hace poquito partió. A cantar. También hay situaciones por ahí, casos en los que es muy necesario una internación, porque es muy necesario, entonces, bueno, suele suceder también. Bueno, no es lo ideal, obviamente, pero Sí. hay algo ahí que tienen que cortar con el objeto, con todo lo que se arma, y bueno, hay que ir a internación. Muchas veces es necesario eso, pero lo que se apunta es que sea lo menos, que dure lo menos posible, ¿no? Y que sí, a veces Claro. es necesario eso, una internación como intervención.
pero bueno, tiene que ser lo más acotado posible. Perdón que yo sea cortamambo, pero nos recontra fuimos hoy en esta conversación, y me parece que estaría bueno poder retomar, aunque sea en el tiempito que nos queda, poder repensar, y en esto de la creatividad, la función y el rol de la T en la virtualidad, ¿no? Porque nos recontra fuimos, pero me parece que estuvo buenísimo que nos hayamos ido y que estemos interpelados por estas cosas que fuimos mencionando. Pero si les parece, como para poder pensar algunas cositas en este tiempo que nos queda, si tienen ganas, esto de la posibilidad de pensar el acompañante terapéutico en la virtualidad, ¿no? Es posible, ¿no? No sé, ¿qué onda, Luciano, con eso? Bueno, sí, yo creo que absolutamente es posible, pero como en todo tiene que ver con la particularidad, con la singularidad de cada caso, con los dispositivos con los que se cuentan, y como decís vos, con el para qué. O sea, porque si a veces es como, no sé, que la obra social te dice, bueno, sigan dándoselo el acompañamiento, forma virtual, 1 horita por día, de lunes a viernes, porque hay un amparo, entonces no quiero tener quilombo con el juez, entonces dale, dáselo. Y yo, sí, ¿qué le estoy dando? No estoy dando nada. Entonces, bueno, después empezás a pensar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Está bien, dale, vamos a tratar de responder un poquito a esta demanda institucional que mucho no nos gusta, pero que bueno, que tiene que ver con la realidad. Y entonces empezás a hablar con la familia, empezás a hablar con el paciente, o con el grupo que haya, y pensar qué se puede hacer. Y muchas veces es realmente muy fructífero. Nos ha sorprendido, de hecho, hay acompañantes o acompañamientos que han virado hacia la virtualidad y que van a sostenerse, incluso cuando haya presencialidad, vía lo virtual, o sea, armando un esquema mixto, ¿no? Digamos, en donde también se pueda hacer uso de eso. También hay abusos, no la nombro a la prepaga, pero si no la saben, si no se dieron cuenta de cuál hablo todavía, pero bueno, hay afiliados, gente que de nuevo, digamos, porque pagan una cuota de arriba de 20 lucas, piensan que bueno, hemos vuelto a la etapa del feudalismo, y entonces te dicen, bueno, mirá, sí, yo necesito un acompañamiento virtual, y no sé, nos ha pasado de que la paciente ha llamado a la casa del acompañante, y la acompañante estaba durmiendo una siesta, y alguien la atendió, y le dijo, no, mirá, Marcela está durmiendo la siesta. Y dice, no, que se levante, que no es horario de dormir la siesta, ¿no? Entonces, esa virtualidad, sin un encuadre, se tornaba súper invasiva, porque era, bueno, escúchame, yo tengo 8 horas por semana de acompañamiento, entonces ahora quiero usar 2. Bueno, no. Entonces, son cosas O demanda digamos, espontánea, la demanda claro, espontánea. ¿viste? Claro que Lo vos que a se veces habilitó en la pandemia, ¿viste? Esta cuestión de que pensaban que estabas en tu casa como al Pepe y tipo recibías mensajes los fines de semana. O sea, pensemos en no, los docentes también, como tipo, o sea, no, pero todo lo que llevó. incluso desde que, de nuevo, porque la realidad también nos atraviesa a todos en cuanto a lo comercial y lo económico y demás. Entonces, viste, en algún momento le decía, bueno, ok, dale, vos querés ese servicio, yo te doy ese servicio. Pero bueno, vas a tener que pagar la exclusividad, vas a tener que pagar, digamos, si vos querés que dentro de, no sé, desde las 12 del mediodía a 12 de la noche la puedas llamar cuando quieras, bueno, vas a pagar 12 horas por día. Claro. Y bueno, ahí es cuando todos te dicen, no, bueno, pará, no. Entonces empiezan, bueno, y si no te dicen, no, porque yo a la prepaga le pago tanto, bueno, hablo con la prepaga, yo le armo el plan y que se lo aprueben. No se lo van a aprobar, porque la prepaga es, o sea, si hay algo que cuidan es el dinero, ¿no? Ante todo. Entonces, estas cosas suceden con la virtualidad, pero yo creo que sí es muy bueno. No es en el marco ni de la ONG ni del centro terapéutico, pero por ejemplo el año pasado me habían convocado del área de salud mental de un municipio de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Florencio Varela, que habían armado un centro de aislamiento municipal para personas con COVID positivo. Era un espacio de aislamiento
pensando en las personas que estaban con positivo, pero que no presentaban síntomas complicados que implicaran una internación o una intervención clínica médica, sino más bien pensado como un aislamiento psicosocial, es decir, por cuestiones de que no se podían aislar en sus casas porque no tenían espacio, porque tal vez no estaban dadas las condiciones socioeconómicas. Entonces, el municipio les brindaba un espacio para poder aislarse, con comidas, alimentación, recreación, etc. Entonces, armamos un equipo de salud mental que estaba conformado por psicólogos y psiquiatras, 2 psiquiatras, en donde teníamos una guardia todos los días, es decir, había un profesional que estaba a disposición al teléfono, por ejemplo, a mí me tocaba los domingos, ¿no? Entonces, los domingos, tanto los profesionales del centro de aislamiento como los pacientes sabían que el domingo podían contar conmigo. No era terapia. Yo, de hecho, viste, hablaba con profesionales y decía, bueno, chicos, entiendan que esto no es terapia, esto es un acompañamiento. O sea, entonces, en ese sentido, es un acompañamiento del proceso, de ese proceso que era inédito, totalmente desconcertante, con situaciones que decían, bueno, mirá, a mí el municipio me dijo que me tengo que bailar 15 días, pero yo soy remisero y mi familia vive de mí, y bueno, yo necesito trabajar, entonces me quiero ir. Le decía, bueno, no te vayas, pues sos una bomba de tiempo, flaco, porque vas a contagiar a todo el barrio. Entonces, ahí, bueno, es donde los acompañamientos también disparan. O sea, el acompañamiento, el acompañante, quien está trabajando con un paciente, también, por la cantidad de tiempo, por la cercanía y por el vínculo que se genera, también es depositario de una confianza y de una información que dispara otras intervenciones. Como por ejemplo en ese caso hacíamos intervenciones intersectoriales en donde, no sé, el desarrollo humano del municipio generaba ayudas como bolsones de comida para la familia en ese tiempo en que el tipo no podía generar ingresos. Pero digamos, ese fue un acompañamiento exclusivamente virtual, en donde yo iba una vez por semana a hablar con los médicos, las enfermeras, como para generar un poquito de confianza, porque los profesionales de la salud, del campo más hegemónico, como dice Gabriela, son más reticentes a este tipo de intervenciones, o si no son reticentes, son denigrantes. Entonces, había que generar ahí un vínculo como para que eso funcionara, pero fue un acompañamiento exclusivamente virtual. Y funcionó muy bien, o sea, de hecho, nada, fue muy agradecido, muy bien tomado por el municipio, por la provincia, al punto tal de que este año, bueno, quisieron replicarlo también con presencialidad, pero digamos, en base a eso. O sea, la virtualidad, bueno, es algo nuevo, quiero decir, o por lo menos para nosotros, porque hay otras áreas de laburo que están reacostumbradas. No sé, mi mujer trabaja en comercio exterior y desde siempre ha laburado, digamos, virtualmente y no en una oficina, porque labura con un montón de lugares del mundo. Pero nosotros que, como decían ahí, le ponemos el cuerpo, bueno, también hay algo del cuerpo simbólico justamente que se puede poner con otra herramienta o con otro medio, como la virtualidad. Así que sí, pero bueno, también es pensar, repitiendo esto, digamos, es ¿para qué voy a hacerlo? Porque si lo hago para cumplir con una formalidad de un juzgado que no quiere tener quilombo y la parte legal de una obra social que tampoco, y voy a decir, bueno, no tiene, o sea, dura nada, dura un suspiro eso. Sí, yo creo que ahí hay una cuestión de esto del encuadre, ¿no? Por un lado, recuperar algo del encuadre, del tiempo, ¿no? Que también puede ser flexible, porque a veces a uno lo contratan para estar 2 horas acompañando a un paciente, y quizás el paciente no quiere saber nada con uno, y bueno, tampoco vamos a forzar esas 2 horas, ¿no? Que es un poco también esta cuestión de la virtualidad, ¿no? Quizás no es un recurso para todo el mundo, quizás no todos
les cierra por ese lado, ¿no? Y bueno, uno va como también probando, ¿no? Y me parece que en ese sentido está bueno lo que vos decís, Luciano, como de no hacer uso de recursos para cumplir con una formalidad, sino para poder pensarlo en términos, en clave terapéutica, ¿no? En esto de, bueno, es la posibilidad de poder generar lazo, la experiencia que vos contás, fue creo que una forma de poder generar lazo ahí en un momento de aislamiento, donde los vínculos se ven interrumpidos, donde aparece la angustia, la incertidumbre, ¿no? Donde van apareciendo un montón de cosas, y que haya un otro ahí del otro lado disponible, aunque sea virtualmente, que también es como, es medio paradójico, porque es virtual, pero a la vez está el otro ahí, ¿no? No es que estamos, no somos hologramas o pura imagen, sino que hay un cuerpo, de hecho ahora están sus cuerpos, está mi cuerpo acá también, a través de la voz, ¿no? Y a través de la imagen, donde, bueno, funciona como soporte, no sé, digamos, o sea, se va poniendo en juego ciertas cosas. Y me parece que esto fue lo interesante de esto, de poder pensar el acompañamiento, incluso a mí me ha pasado en la práctica clínica como psicóloga, ¿no? De esto de estar trabajando de la presencialidad. Yo sé que psicología o atención psicológica virtual se hace muchísimos años, pero quizás los psicoanalistas siempre hemos sido más reticentes a estas cuestiones, salvo quizás algún caso muy excepcional, pero yo no había nunca ejercido, digamos, con lo que hoy en día atiendo mucho a través de este medio, y que fue lo que posibilitó que mucha gente pueda acercarse a un tratamiento, sostener su espacio terapéutico. Y en ese sentido me parece que es re interesante la posibilidad de esto y de cómo pensar el acompañamiento, ¿no? A través de este recurso que permite esto. Quizás hay algo también ahí que yo lo pensaba en relación a la cotidianidad, ¿no? El acompañante está como en los espacios, o circula o trabaja con el paciente dentro de la cotidianidad. Y hay algo acá, esto de la virtualidad, que también lleva a la entrada de la cotidianidad o a la intimidad del otro, ¿no? Porque bueno, nada, lo que te pasó vos hace un rato, Lu, con tu nene, o no sé, se escuchaba no sé si niño o niña, pero se Sí, escuchaba, ¿no? totalmente, porque también es como que los acompañantes estamos en la cotidianidad y Es este. tenemos, Bueno, observamos y estamos ahí, digamos, y era algo que por ahí, no sé, a un psicólogo, psicopedagogo, no lo tenía. ¿Por qué? Porque lo llevaban al consultorio, lo tiene 40 minutos ahí, y entrando, digamos, a través de un Zoom, por ahí pudo observar ámbito familiar y un montón de cuestiones que antes no podían. Entonces fue como un ingresar también a la casa y era raro también, porque estabas en la casa y por ahí, a mí me pasó en particular que yo tenía un acompañamiento de un niño, y era como, mostrame tu casa, y tus mascotas, y con quién vivís, y al principio era, bueno, dale, mostrame vos tus mascotas, entonces era como un ingresar también a la casa, ¿no? Pero nada, uno creo que lo va armando también el momento, porque también eran como incertidumbre, como, bueno, capaz que nos conectamos 2 veces y después ya volvemos a vernos, ¿no? Y no era así, porque pasaba, seguíamos con la pandemia y seguía, y bueno, no terminó sucediendo volver a vernos. Pero bueno, se fue armando, creo, en lo que fue la virtualidad. sí, yo creo que posibilita un montón de cosas, posibilita esto, el encuentro con el otro, pero también tiene que ver con el uso que se haga, ¿no? Poder pensar sobre eso, la función, ¿no? Que cumple eh, este recurso y hasta dónde, ¿no? También sabemos que ha generado muchas problemáticas. De hecho, hoy yo escucho muchos casos de niños que de repente han generado como cierta dependencia de la tecnología por estar 20.000 horas conectados. Entonces también como que todas las actividades pasan centralizadas por la pantalla, que bueno, que también no deja de ser un problema si lo pensamos desde ese lugar, ¿no? O sea, nuestros vínculos sociales, laborales, educativos, todo pasando por una pantalla, terminamos estando 20.000 horas frente a una pantalla que tampoco está bueno. Pero digo, por otro lado, me parece que es eso, como tener en cuenta el uso que se le puede dar, que es un recurso que está, que creo que en algunos casos, como decías, Luciano, van a quedar instalados, por lo menos en algunos casos, ¿no? En esto de poder jugar en la semipresencialidad o la virtualidad absoluta, no sé, digamos, es un recurso más que surgió y que es un desafío, ¿no? A poder pensar cómo trabajar hacer intervenciones clínicas también, ¿no? A través de este medio, ¿no? Eh,
No sé si... Sí. Yo creo que, a ver, hay que tomarlo más allá de con un encuadre, digamos, no tomarlo como la totalidad, quiero decir, no es la virtualidad lo, lo que le da su especificidad al acompañamiento, quiero decir. Es el acompañamiento. Después, bueno, puede ser virtual, puede ser presencial, o puede ser Telefónica. mixto. Claro, totalmente. Pero quiero decir, o sea, no es que son incompatibles, todo lo contrario, o sea, es una herramienta más, pero tiene que ser eso, una herramienta y como una herramienta bien usada. Es como si yo necesito una llave Allen y voy con una cruz. Nada, bueno, tengo que agarrar la Allen. O sea, Claro. entonces, si quiero forzar algo, como cualquier cosa que se quiera forzar, digamos, o sea, como decías antes, si me contrataron por 2 horas, pero a la hora y cuarto el tipo me está mirando como diciendo, flaco, andate, bueno, ¿para qué voy a forzar? Digamos? O sea, no, hay que, bueno, es difícil porque a veces uno se automatiza en muchas prácticas, ¿viste? Por una cuestión de comodidad, de cansancio, por el motivo que sea. Pero siempre hay que pensar, digamos, la práctica, hay que repensarla, actualizarla. Entonces, la virtualidad yo creo que le falta algo, obviamente, pero también tiene otras cosas. Así que sí, yo creo que va a ser muy piola, digamos. Y hoy en día, además, también pensando, nos ha pasado en la empresa con algunas cuestiones, muy poquitas, pero la realidad es que es como se suele decir, ¿no? Digamos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y estamos todos acá, básicamente. Todos los recursos laborales, estamos acá y en algunas otras ciudades desarrolladas, pero hay lugares, en algunas, ¿viste? Hay pacientes en todo el país. Y entonces hay algo de la virtualidad que también nos permite hacer algún abordaje en lugares donde no podríamos acceder de otra manera. Bueno, nos quedamos, perdón, pero acá están levantando la mano, bueno, Verónica que está con la manito que no sé si le quedó colgado, quería decir algo, y Dylan, si quieren podemos, como ya porque estamos excedidos con el horario, ir cerrando con estas 2 preguntas, si están de acuerdo. Y bueno, después en todo caso tenemos la fortuna de que a Luciano lo vamos a volver a tener en otros encuentros en el transcurso de estas prácticas virtuales. Así que quizás algo de esto podamos retomar y bueno, eso. Así que no sé quién quiere hablar primero. Bueno, perdón, sí. Bueno, yo quería comentar esto, lo siguiente. Yo como AG de domiciliaria que trabajo, tengo una beneficiaria que, o sea, interlocutamos por celular, o sea, todo es virtual. Justamente por el tema de la pandemia, ella primero le dio COVID, estuvo teniendo el acompañamiento que se tiene por la semana de cuando estás en aislamiento. Entonces, desde ese momento ella pidió que su acompañamiento sea virtual. Entonces, las 2 horas que me corresponde ir a visitarla, lo hacemos virtual. Y bueno, que ahora último sí fue una vez física que me dijo, necesito que me traigas las compras porque no vinieron a traerme las del almacén, pero ella se siente muy cómoda y como que se fue amigando, vamos a decir, con la virtualidad. Y bueno, hasta te cuento que me hizo un TikTok, pero ya, o sea, ella ya está eh, muy amigada con la virtualidad, entonces ella dice, no, yo quiero, me siento más cómoda, me siento más feliz en mi espacio, si necesito algo te aviso, pero no te preocupes, no vengas, si alguien te dice algo yo le voy a decir que no quiero que vengas, entonces, bueno, así, cosas así, ¿no? Entonces ella se siente muy conforme con la virtualidad, o sea, le gustó de esa forma, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay personas que nos hemos ido habituando, o sea, por la necesidad primero y después como que ya se nos está incorporando la virtualidad.
Perdón, estaba muteada, pero está bueno lo que contás, pero porque es verdad, cada vez son más habituales estas prácticas y estas experiencias que nos llevan como a repensar, ¿no? Bueno, son, como les decíamos al inicio, son desafíos que nos interpelan en esto bueno, de ver estos recursos y herramientas que a veces pueden facilitar algunas cosas y a veces no. Por eso está bueno como ponerlas en discusión y repensar, ¿no? De qué lugar, en qué casos sí, en qué casos es conveniente, eh, pensar el tema del encuadre, qué pasa con la intimidad de uno, con la intimidad del otro, ¿no? Qué se pone en juego ahí en los vínculos transferenciales, recuperando el famoso concepto de transferencia que trabajaron en el módulo teórico, digamos, qué pasa ahí con estas cosas, ¿no? Entonces me parece que es algo más a incorporar para poder seguir pensando en estas prácticas. Así que Sí, bueno, Gaby, déjame, sí, ay, sí, dale, déjame dale. compartir chiquitito. Bueno, yo el año pasado, antes que empiece la cuarentena, había comenzado a hacer un acompañamiento terapéutico en el ámbito educativo. Estuve 15 días y bueno, comenzó la pandemia, bueno, todo llevó a tener que adaptarnos a la virtualidad, conocer Zoom, o sea, fue todo nuevo, y a su vez tener que adaptar, porque no solamente era el acompañamiento, también esto llevaba las tareas escolares, ¿no? Bueno, entonces también buscar los recursos para hacer las tareas a través de una pantalla, buscar juegos, bueno, empezar a hacer cosas interactivas, bueno, genial. Bueno, luego llegó un momento que se ve que la familia no estaba conforme, como que la familia quería que fuera a la casa, pero bueno, mi coordinación o el centro para el que trabajaba, el encuadre era en el ámbito educativo y bueno, no autorizaba y no le parecía, digamos, que yo asistiera a la casa. Entonces, bueno, a la familia se le jugó un poco como esto, bueno, se conecta esto, no, bueno, la tarea ya la hicimos, entonces era como que yo no estaba teniendo contacto con el niño. Y bueno, no sabía qué hacer, ya venían muchas semanas que no podía contactarme con él, bueno, y ahí también había como una situación compleja en el ámbito familiar, y bueno. Entonces hablando con mi coordinadora le digo, no sé qué hacer, bueno, tratar algo, o sea, conectarte como mantener el vínculo, le digo, bueno, pero las tareas me corrieron totalmente de lo que eran las tareas, no sabía cómo hacer. Entonces yo me acordaba que al nene le gustaba cocinar. Bueno, entonces agarro y digo, bueno, voy a hacer un taller de cocina. Digo, bueno, así que empecé a armar un taller de cocina, como a él un poco le costaba la alfabetización, yo por ahí buscaba recetas para que él las completara y trabajaba desde ese lado un poco la alfabetización, y también estaba viendo las cantidades en matemáticas, entonces yo jugaba mucho con las cantidades, bueno, si usamos tantos huevos, bueno, nada. Empecé a buscar, a armar desde ahí, los talleres salieron buenísimos, al nene le encantó. Bueno, la mamá ahí medio que, porque como que queríamos generar un poco la autonomía, ¿no? Para poder tener ese espacio a solas, porque si estaba la madre cerca, él no quería. Bueno, y nada, terminamos armando eso. Obviamente a la mamá no le gustó porque decía, no, vos tenés que ayudar en el ámbito educativo y le estás haciendo un taller de cocina, o sea, te imaginarán, ¿no? Lo que fue, pero bueno, yo me quedé muy contenta con lo que realicé, porque el día que me despedí de él me dijo, yo quiero que te sigas conectando para que cocinemos, o sea, te imaginarán lo que fue, ¿no? El niño diciéndome eso, y bueno, nada, pero estuvo muy bueno lo que fue, digamos, armar los ingredientes, planificar todo eso, y bueno, nada, compartir eso, que uno un poco también fue como reinventar, o sea, mi coordinadora me decía, mantener el vínculo, fíjate cómo, pero mantenerlo por lo menos hasta fin de año, que es cuando termina la integración, y bueno, después veremos qué pasa. Y bueno, nada, fue el modo que encontré, digamos, de poder seguir ahí, digamos. Buenísimo, súper creativo. Mirá ahí toda la creatividad puesta ahí en Sí. el acompañamiento. Así que bueno, gracias Mari, está la verdad que muy buena también esa experiencia. Bueno, si les parece, vamos cerrando por hoy acá. Este encuentro lo vamos a compartir en la plataforma. Estas cosas que vamos conversando en estos encuentros, está bueno que lo mantengamos dentro del espacio nuestro de formación, les digo, porque como esto va a ser, queda